que puede encontrar en el ambiente. Es decir, le da diversas posibilidades, diversas alternativas a la empresa con las cuales puede hacer frente a ese ambiente cambiante, ese ambiente caótico. Por eso la ley de Ashby destaca lo siguiente: solo la variedad puede vencer a la variedad. Y aquí ustedes van a observar cómo las empresas, a través del tiempo, ¿no?, en la evolución que ustedes han podido y están analizando las empresas, cómo es que empiezan a diversificar, ¿no?, a generar y a desarrollar diferentes alternativas para efectos de poder hacerse más competitivas o para efectos de poder mantener esa posición competitiva. Cuando hablamos de la variedad de un sistema, nos estamos refiriendo a la cantidad de variables, ¿no?, que por lo general es menor que la cantidad de variables del conjunto de sistemas que lo rodean y afectan. Es decir, por lo general una sola organización tiene pues pocas opciones, pocas alternativas, ¿no?, que utilizar o seguir para poder hacer frente a este mundo de caos, a este mundo complejo. Y otro aspecto que van a poder observar en los casos empresariales que van a ustedes a desarrollar es que las empresas también hoy en día buscan asociarse, buscan formar redes, buscan formar alianzas, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Porque reconocen que solas, ¿no?, que una actuación individualizada no les permite hacer frente a ese caos, ¿no?, a ese ambiente complejo. Entonces, por eso es que se conforman alianzas, se conforman redes, ¿no?, para poder fortalecer su capacidad competitiva. Eso también lo vamos a ver en el desarrollo de los casos y del curso. Entonces, es obvio lo que plantea Ashby, ¿no?, que la empresa tiene que generar un conjunto de alternativas para poder hacer frente a ese caos, ¿no?, a ese ambiente tan cambiante. Bien, se aprecia que siempre este desbalance genera amenazas e impide aprovechar oportunidades, ¿no? Por lo tanto, se debe ampliar estas variables, ¿no?, del sistema para poder hacer frente o minimizar o atenuar o amenguar las amenazas del ambiente. Tiene que buscarse un cierto equilibrio, ¿no? Cuando la empresa solamente tiene una unidad de negocio o tiene una línea principal de productos, ¿no?, y con esa se posiciona en un mercado, posiblemente en el siglo XX le fue suficiente, pero hoy en día ya no es suficiente. ¿Está claro? Por eso es que buscan diversificar, es decir, buscan generar otras alternativas con la finalidad de para poderse mantener más competitivas. Ese es más o menos el esquema de la cual parte el planeamiento sistémico. El planeamiento sistémico se caracteriza por, o se aprecia esta caracterización desde tres ángulos, ¿no? Por el lado conceptual, ¿no? El planeamiento debe emplear modelos teóricos sencillos, ¿no?, generar un mayor interés en los resultados globales, la eficacia y sobre todo en la verdad, la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad tiene que ver con el reconocimiento de la situación en la cual se encuentra la empresa. ¿Está claro? Entonces, uno si quiere resolver un problema, tiene que saber realmente cuál es el problema, ¿no? No maquillar el problema, ¿sí? La otra característica que se aprecia en el planeamiento es la metodológica. Es otro ángulo que se observa en el planeamiento sistémico. Los contenidos del planeamiento son más nomológicos que tentativos. Su objetivo no es contrastar el modelo, sino hacerlo funcionar. La metodología utilizada debe facilitar la consecución de los objetivos que se programen o que se establezcan, ¿claro? Entonces, una metodología sencilla, ¿no?, que realmente pueda permitir sumar esfuerzos de todas las entidades de la organización para efectos de cumplir con sus objetivos, ¿no? Más que hacer simplemente el plan, es que ese plan funcione, ¿no?, y por lo tanto tiene que ser cohesionado. Y la práctica de todo planeamiento y sobre todo con el enfoque sistémico, se valora los contenidos, ¿no? Estos contenidos tienen que estar impregnados de valor, valor, ¿no? Los principios, la ética, que muchas veces en los planeamientos estratégicos tradicionales, por lo general, se ha dejado de lado, ¿no?, el valor, ¿no? El fin supremo de toda organización, ¿no?
siempre se le ha enfocado de manera monetaria, económica, ¿no? El fin supremo de la empresa es ganar plata, ¿no? O sea, pero en realidad, hoy en día, en este siglo XXI, sí, bien es cierto que uno pues invierte en un negocio, tiene una empresa, es porque tú quieres pues conseguir utilidades, ¿no? Tener ganancias, pero más que ello, esas ganancias, esas utilidades van a estar en función, ¿no? Al tipo de servicio o producto que tú estés ofreciendo a la sociedad, que tú estés ofreciendo a tus clientes, a tus consumidores. Entonces, por lo tanto, todo lo que hagas tiene que estar impregnado de valor, de respeto, sobre todo al ecosistema, de respeto al, a las cualidades que debe tener este producto o servicio, ¿no? Para satisfacer al cliente, ¿no? Y sobre todo buscar, ¿no? El bienestar del cliente. Entonces, esos son elementos, características, o algunos también le dicen pilares de este enfoque de planeamiento sistémico, ¿no? Que se debe rescatar esos tres aspectos. De manera resumida, el modelo conceptual del planeamiento involucra el conocimiento de las variables, tanto internas como externas, ya hemos visto, hipótesis o supuestos sobre la posible evolución de sus alternativas, ¿no? Los caminos que pueda seguir la empresa para hacerle frente al ambiente, la determinación de objetivos que debe alcanzar, la apreciación de la brecha entre lo que es y lo que queremos que sea, ¿no? Porque siempre hay una brecha. Yo puedo desear, pues, ser líder de mercado, pero tengo que ver, pues, cuál es el abismo, ¿no? Que existe entre lo que soy y lo que quiero ser, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una apreciación real, ¿no? De esa brecha existente. Otro aspecto también está a considerar las hipótesis sobre los medios, ¿no? O sea, de qué manera voy a lograr esos objetivos, ¿no? Con qué lo voy a lograr, ¿no? Entonces, reconocer los recursos, las condiciones, la capacidad que tiene la empresa para lograr, ¿no? Pero algo que se destaca de este enfoque, de este modelo de planeamiento, es la participación activa. Y uno de los aspectos que ustedes van a poder diferenciar de otras formas de planeamiento es justamente eso, la participación activa. La participación activa implica pensamiento crítico, ejercitación, ¿no? Ensayo, estudio, análisis, reflexión y compromiso. Esa es la participación activa. No es simplemente seguir una metodología, el paso 1, paso 2, etapa 1, etapa 2, sino que en cada peldaño uno tiene que ejercer un pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que ver con el cuestionamiento del status quo. ¿Por qué se debe seguir manejando tal proceso? ¿Por qué se debe seguir operando tal sistema? ¿Por qué se debe seguir ofertando tal producto o servicio? Etcétera, etcétera. Siempre tiene que haber un pensamiento crítico de lo que se hace, ¿no? Y en base a eso, tiene que observarse también qué es lo que quiere el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que espera el mundo, el mercado, vamos a decir, local, luego el mercado internacional? ¿Qué espera de ti como empresa? ¿No? Y no solamente ver lo que es el presente, sino también sobre todo el futuro, ¿no? El servicio o producto que yo estoy generando va a seguir siendo requerido en los próximos 5 o 10 años. Esa es una buena pregunta, ¿no? Lo que yo genero, ese producto o servicio, va a seguir siendo requerido, ¿no? Va a ser necesitado, va a satisfacer a algún cliente o voy a tener clientes de acá 5 o 10 años para ese producto, para ese servicio. Esa es una buena pregunta. Y en función a eso, uno tiene que decir, oye, eso primero validas, así si realmente eso todavía va a seguir siendo demandado en este mercado, los clientes lo van a seguir buscando, por lo tanto, ¿con qué características, qué cualidades debería tener ese producto y servicio que voy a ofertar? Pero no solamente viendo el presente, como les voy a decir, sino también viendo el futuro. Entonces, lo fundamental en este tipo de planeamiento es la participación activa. Dilemas del planeamiento que siempre se van a presentar, ¿no? Y justamente porque estamos hablando de un enfoque diferente, de una forma diferente de hacer las cosas, de ver las cosas, de entender las cosas, ¿no? Uno de los dilemas que se observa en este enfoque de planeamiento es planeamiento e incertidumbre. Algunos, por ejemplo, decían de que el planeamiento
No era necesario planear, o para qué planear para 5 o 10 años si al final todo cambia, ¿no? Entonces hablaban de planear anualmente, ¿no? Un plan anual, ¿no? O un plan cada 2 años, ¿no? Pero más años ya no, porque todo cambia. Esa es una idea que siempre han tenido, en este caso, algunos empresarios o algunos consultores, ¿no? Sin embargo, ese esquema de planeamiento es un esquema del milenio pasado, siglo XX, ¿no? En la cual, pues, tú trabajabas con esas metodologías tradicionales, ¿no? En la cual veías qué pasa en tu presente, cómo fue tu pasado, y a partir de esa realidad hacías unas proyecciones y decías, ah, ya, esto es lo que va a ser mi plan para el futuro, ¿no? Simplemente proyectabas. Pero, sin embargo, en base a las características que hemos revisado del mundo actual, ¿no? El ambiente, cómo evoluciona, ¿no? Del caos, los factores que aparecen, desaparecen, se amalgaman, ¿no? Estamos viendo de que ya no es suficiente, ¿no? No es suficiente simplemente decir paso uno, paso dos, o qué es lo que voy a lograr, sino también tiene que ver con conocer hacia dónde van los cambios. Por ejemplo, mis clientes también evolucionan, ¿no? La sociedad evoluciona, por lo tanto mis clientes también evolucionan, sus necesidades también evolucionan, por lo tanto yo como empresa tengo que evolucionar, ¿no? Entonces ese modelo de planeamiento tradicional ya no me sirve, porque era un modelo que respondía a condiciones de certidumbre, ¿no? De cosas ciertas, exactas, que va a ocurrir. Pero sin embargo, justamente el caos que tenemos ya nos habla de incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, tenemos que utilizar otras formas de planeación. Por eso, la incertidumbre eliminó todo vestigio mecanicista, lineal, secuencial y predictivo de planeamiento. O sea, ese modelo de planeamiento tradicional, ¿no? Ya no existe ya no te es útil hoy en día, ¿no? Entonces, la incertidumbre que ha hecho, que el planeamiento se convierte en un instrumento flexible, sujeto a contingencias, abierto a cambios bruscos e impredecibles y sobre todo a una continua adaptación, ¿no? Entonces, estamos viendo que el caos, ¿no? Los cambios ambientales, ¿no? La incertidumbre ha obligado a que las herramientas de planeación también tengan que cambiarse, ¿no? Con el modelo tradicional era bastante simple, ¿no? Por eso es que se eliminó todo vestigio mecanicista, lineal, secuencial y predictivo. Entonces, la incertidumbre ha obligado al planeamiento a volverse sistémico, ¿no? A ampliar el panorama, el contexto, la valoración de las diferentes variables. Otro dilema es el planeamiento y control. Se tiene que reconocer que no se puede controlar todo, ¿no? Hay variables en las cuales solamente podemos influir, pero no podemos controlar. Claro, no podemos controlar. ¿Qué cosa puede controlar la empresa? Todo lo que está dentro de la empresa. La empresa puede controlar todos sus recursos, sus sistemas, sus procesos, sus tecnologías, ¿no? Todo lo que está dentro de la empresa puede ser controlado, ¿sí? Pero lo que está afuera no lo puede controlar, ¿no? En algunos casos pueden influir siempre y cuando exista alguna relación contractual, por ejemplo, con mis proveedores, podría influir. Si yo tengo, por ejemplo, registrado a mis clientes, ¿no? También podría influir de repente, ¿no? Pero no los puedo controlar, ¿ya? Controlar una acción es tanto necesaria como suficiente para producir el resultado deseado. Influir significa que la acción no es suficiente, solo es un coproductor, ¿no? Pues se dice influir, ¿no? El control es la capacidad, disposición y resultados de un sistema de controlarse a sí mismo. Es la clave del moderno concepto de control como aprendizaje. Esto es otro elemento, como lo van a ver más adelante, que se introduce también en este pensamiento sistémico o esta forma de planear, ¿no? La capacidad de autocontrolarse, autorregularse. ¿Está claro? Ya no necesitas pues que alguien te esté diciendo qué cosa está mal, qué te falta, qué debes hacer, cómo lo debes hacer, ¿no? Sino que el individuo, el talento humano, el recurso humano que tiene la empresa debe saber autorregularse, autocontrolarse, ¿no? Pero para ello pues hay que pasar por varias etapas, ¿no? Otro dilema de planeamiento que también ustedes pueden observar es el dilema del planeamiento operativo y el planeamiento estratégico, ¿no? A veces se pone de manifiesto cuál es más importante, ¿no? Pero sin embargo,
A partir de este enfoque, obviamente que el planeamiento estratégico es mucho más importante, ¿no? La empresa en marcha debe contemplar el cambio de rumbo o su mantenimiento, eso es a nivel estratégico, y por otro lado debe administrar la realidad, ¿no? Lo estratégico, que está arriba, es lo más importante porque fíjense, lo estratégico define la viabilidad de la organización. La viabilidad, ¿no? Mientras que lo operativo es lo complementario, porque a través del planeamiento operativo lo que yo hago es poner en ejecución todo lo que se ha diseñado a nivel estratégico. ¿Está claro? Eso es lo complementario, ¿no? Pero si lo estratégico falla, por lo tanto se pone en riesgo la viabilidad de la organización. Eso es algo que ustedes siempre deben tomar en cuenta. Por eso es que ustedes habrán observado empresas, ¿no? En las cuales se ve que el personal está trabajando, ¿no? Horas extras, a veces sábado y domingo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre, no? ¿Qué es lo que observan? Que a veces que pareciera que la empresa no se mueve, ¿no? O sea, sigue ahí, ¿no? Pero el trabajo, el esfuerzo es bastante. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿El trabajo operativo o el trabajo estratégico? ¿De acuerdo? Entonces, posiblemente la estrategia no esté bien direccionada, ¿no? O sea, el problema no es el operativo, sino el que está diseñando las estrategias. Por eso es que los gerentes, que son los responsables del direccionamiento de la empresa, de la viabilidad de la organización, cuando una empresa fracasa, pues al primero que retiran o sacan o despiden es al gerente. No al trabajador, no al técnico, no al ingeniero, no al asistente, sino al gerente, ¿no? Porque está poniendo en riesgo la viabilidad de la organización, pone en riesgo las ganancias, ¿no? Que se puedan obtener, pone en riesgo el posicionamiento, todo lo que ustedes señalen, ¿no? Eso es lo que se pone en riesgo. Desde el punto de vista sistémico, lo estratégico implica una visión desde fuera del sistema de la empresa, lo aprecia como un todo, mientras que lo operativo tiene una visión desde dentro que analiza las partes, su funcionamiento, su contribución, sus perspectivas. Por eso tiene que ver con la parte operativa, ¿no? Como su nombre lo dice. El plan operativo es más analítico, más cuantitativo, más detallista, va de los recursos a los resultados, y el plan estratégico es más sintético, más cualitativo, más global, va de los objetivos a los recursos. Entonces, cada uno tiene un rol que cumplir, ¿no? Pero como ustedes están observando, que si yo tengo, por ejemplo, una buena ejecución, no tengo personal pues que brillante, que trabaja horas extras, ¿no? Pero si la estrategia falla, de nada sirve ese trabajo. ¿Está claro? De nada sirve, ¿no? Es como un barco que está en alta mar, ¿no? Y no tiene capitán, ¿no? Pero adentro están los marineros, están arreglando, limpiando, pero el barco está pues a la deriva, ¿no? Entonces, eso de nada sirve el trabajo que esté haciendo el marinero o el operario, ¿no? Porque el barco está a la deriva. Otros dilemas que se pueden observar es el planeamiento y la estructura. Aquí también me permito enfatizar un aspecto que por lo general ustedes ya habrán observado o de repente lo van a poder observar, que muchas empresas cuando planifican jamás revisan su estructura organizativa, jamás revisan su organización. ¿Está claro? Con la misma estructura, con la misma organización, buscan alcanzar objetivos diferentes. ¿Está claro? Ahí es propicio lo que dice Albert Einstein, ¿no? Con respecto a que locura, se habla de locura cuando hay una persona pues repite las mismas cosas para obtener pues resultados diferentes, ¿no? Hacer la misma cosa esperando obtener resultados diferentes, ¿no? Si tú quieres tener un resultado diferente, tienes que hacer las cosas de diferente forma, no seguir el mismo camino, ¿no? ¿No? Tú ya sabes que por ese camino vas a llegar a algún punto, ¿no? Pero si tú quieres llegar a otro punto, obviamente que no vas a seguir ese camino. Eso es más o menos lo que se traduce. Entonces, el planeamiento de estructura es algo también que se debe poner en análisis, en valoración, porque cada vez que planificas, tú requieres una nueva organización, una nueva estructura que te permita, ¿no? Sumar los esfuerzos internos hacia la consecución de los objetivos de ese nuevo plan. Claro, se puede hacer planeamiento y estructura, siempre van de la mano. En algunos casos van a ver que una de las primeras estrategias que
que se aplican en una empresa, se implementa en una empresa, es justamente el diseño organizativo o la reestructuración organizativa. Esa es una de las primeras estrategias a aplicar o implementar. El planeamiento estratégico es compatible con el nuevo paradigma de la incertidumbre, de la complejidad y de lo sistémico. Ese es el planeamiento estratégico que sí te va a dar resultados, ¿no? Porque el nuevo paradigma es la incertidumbre, esa es la nueva realidad, la incertidumbre, la complejidad y el enfoque sistémico que se debe colocar o se debe poner. Bien, entonces un planeamiento estratégico con ideas y no con formularios. Los formularios son importantes solamente para el planeamiento operativo, ¿no? Entonces lo importante es generar las ideas, ¿no? Otro dilema es el planeamiento y visión. Acá hay que reconocer que la visión sin acción es un sueño, ¿no? Y acción sin visión es una pesadilla. Ese es de Charles François, que señala que la visión es importante, ¿no? Pero que también tiene que reconocerse la magnitud de, de esa visión, ¿no? Cómo es que influye en el direccionamiento de la empresa. La visión es una conjunción de idea original, entusiasmo, tesón a prueba de sinsabores y constituye una enorme ventaja, ¿no? Por eso se habla también de personas visionarias, ¿no? Personas que ven al mundo de otras maneras, ¿no? O que tienen aspiraciones, ¿no? Totalmente diferentes al promedio, al común, ¿no? Entonces, eso es valorado en una empresa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Apple, el, el CEO que se murió, y ya me olvidé, Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, era un visionario, ¿no? Entonces, era un visionario que supo trasladar, compartir esa visión, e inclusive las personas que trabajaban con él, pues, entendieron cuál era esa visión y se contagiaron de esa visión, ¿no? Entonces, eso genera entusiasmo y, sobre todo, tesón a prueba de sinsabores, porque en ese trayecto de conseguir algo que tú deseas, ¿no? Va a haber, pues, puede ser un camino bastante tortuoso. Me refiero a que pueden haber caídas, ¿no? Desaciertos, pero lo importante es saberse levantar y seguir, ¿no? En la búsqueda, ¿no? De ese sueño, de esa visión que uno está anhelando, ¿no? Entonces, eso es, por eso dicen que es una enorme ventaja tener visión. Planeamiento y libertad, y también es otro dilema, que a veces se pone de manifiesto cuando las organizaciones tienen que tomar decisiones en relación a la dirección que deben tomar, ¿no? Cada organización decide su destino o es objeto de decisiones de otros, ¿no? Fatalismo versus determinismo. Y aquí entra un aspecto muy importante. Ustedes habrán escuchado muchas empresas, o de repente las evaluaciones que han visto de algunas empresas, bueno, a mí me está yendo mal porque ha entrado, pues, al mercado, productos chinos, ¿no? Otro dice, oye, a mí me está yendo mal porque se han incrementado competidores internacionales en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos de esas afirmaciones? ¿No? Estamos afirmando de que yo no tengo el control ni el dominio de mi empresa. Es decir, yo no decido el futuro de mi empresa. Es como que ustedes, como futuros profesionales, digan, bueno, yo no decido quién soy, ¿no? Quien lo decide es el ambiente, ¿no? Y eso es totalmente equivocado, ¿no? Porque primero tú tienes que tener el convencimiento de quien decide lo que va a hacer o no va a hacer, eres tú, no los demás, ¿no? Y otra cosa son las condiciones que tú tienes para poder llegar, ¿no? Pero lo importante es que tú sepas qué es lo que quieres hacer, no lo que otros te digan que debas hacer, ¿no? Entonces, pues es planeamiento y libertad, ¿no? Entonces, cuando las empresas dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy perdiendo clientes por culpa de la competencia. ¿Eso es correcto? ¿La empresa está perdiendo clientes por culpa de la competencia o por culpa de su capacidad para competir? Por culpa de su capacidad de respuesta tardía. ¿Está claro? ¿Dónde está el problema? Hoy parece que los jóvenes están durmiendo. A ver, ¿qué dice el señor González?
No, que es por la falta en su capacidad de competir de la empresa. ¿Y cómo logra usted mejorar esa capacidad de competir? ¿A través de qué cosas? La innovación y la creatividad. No lo escuché bien, disculpe. ¿Innovación de qué? Innovar en los productos y bajar los costos, porque normalmente los productos chinos son más baratos. No le escucho bien. No le escucho bien esa parte que usted habla. Innovar, nada más le escucho innovar y después no sé qué cosa dice. A ver, vamos a pedir al señor Sanabria, a ver, por favor, complemente la pregunta. Señor Sanabria. Claro. Usted mejora su capacidad de competir, ¿cómo? Es como decía, usted le pregunta, usted como profesional, ¿cómo mejora su capacidad para competir? A ver, dígame. Sí, usted como profesional, como individuo, ¿cómo mejora su capacidad de competir? Nuevos conocimientos, ¿qué más? Habilidades blandas, idiomas, ¿no? Así es. Herramientas, por ejemplo, tecnológicas o de TICs, manejo de TICs, ¿no? Entonces, una empresa es lo mismo, ¿no? Es como que usted me diga, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? No consigo trabajo porque hay bastantes, ¿no? Entonces, en realidad, entonces, ¿qué es lo que no estás haciendo tú para diferenciarte de los demás? O sea, ¿tú tienes la posibilidad de hacer esa diferencia o no? Sí la tienes. ¿Está claro? Lo mismo pasa con las empresas. Aquella empresa que dice, por ejemplo, oye, estoy perdiendo clientes a causa de los competidores porque la empresa no está haciendo nada internamente, está repitiendo los mismos procesos, los viejos moldes, y con esos viejos moldes, con esas viejas estructuras, quiere pues mantenerse competitivo, ¿no? Entonces está totalmente desfasado, ¿sí? A eso se llama planeamiento y libertad. Muy bien. Sigamos, planeamiento y pasado, ¿no? Esto también es algo, es un dilema que siempre se ha manejado. En el siglo pasado sí, ¿no? Valga la redundancia en el término. En el siglo pasado, el pasado era importante, ¿no? Porque a veces decía, oye, esa empresa fue el líder, ¿no? Oye, entonces, ¿qué se espera la próxima? Pues va a seguir liderando. Eso es más o menos una lógica que se establecía, ¿no? Pero hoy en día, tú pudiste haber sido exitoso de acá hace un año, de repente hoy presente eres exitoso, pero nadie sabe qué te va a pasar mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales cambian, ¿no? Continuamente. Entonces, exige que tú también estés cambiando internamente en la empresa para seguir, ¿qué cosa? Adaptándote a esa nueva realidad, a esos cambios. ¿Está claro? Entonces, acá planeamiento y pasado, en el pasado se encuentra lo que debemos cambiar o mantener, o sea, podemos identificar qué cosa hemos estado haciendo bien de repente, rescatar lo bueno, ¿no? O mantenerlo dependiendo, y del pasado lo que tenemos que hacer es conocerlo y comprenderlo. Pero con el pasado nosotros no vamos a hacer un plan estratégico, ojo, ¿no? No vamos a hacer un plan estratégico a partir del pasado o con información del pasado. Otros dilemas de planeamiento y cambio, ¿no? O sea, como ya todos saben, estamos hablando de un ambiente cambiante, todas las empresas, organizaciones operan en un ambiente cambiante, y se requiere actuar con anticipación, ser proactivos o interactivos, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, muchas empresas lo que hacen es insertar coagentes de cambio, ¿no? En algunas empresas, a veces el status quo, ¿no? La repetitividad, la rutina, ¿no? Como que se queda establecido, ¿no? O sea, no pasa nada en una empresa, siempre se repite, llegas, haces las mismas cosas, sigues los mismos procesos, atiendes los mismos, ya te sabes de memoria todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, es casi plano, no hay emoción, ¿no? Entonces, a veces las empresas lo que hacen es introducir algunos agentes o coagentes de cambio para poder impulsar, renovar o potenciar al personal que está dentro de la empresa. Los cambios reactivos, reactivo como su nombre lo dice, ¿no? Reacción, ¿no? Surgen como respuesta a una agresión externa, ¿no? Y se orientan a incorporar modificaciones, pero sin cambiar en forma sustantiva lo que existía. Eso es lo que a veces ocurre, ¿no?
Cuando tú estás en medio del problema y dices, yo como empresa, ¿sabes qué? Oye, tengo muchos competidores, ¿no? Pero tú ya estás en una situación ya de crisis, ¿no? Porque hay muchos competidores, ¿no? Entonces, para poder hacerle frente, porque ya estás metido en el problema, lo que tú haces simplemente es introducir algunos cambios, algunos ajustes, pero no estás haciendo cambios profundos, ¿no? No hay un cambio sustantivo, ¿no? Sigues manteniendo el mismo proceso, ¿no? Pero con algunas mejoras, algunos ajustes para poder hacerle frente a esa situación crítica, ¿no? Entonces, eso es el cambio reactivo. Y por lo general surge como respuesta a una agresión externa. No estabas preparado, ya estás en medio del problema. Los cambios adaptativos incorporan actualización, conocimiento del ambiente para consolidar lo existente, o se llaman reestructuraciones. Entonces acá ya hablamos de hacer un cambio, pero siguiendo, vamos a decir, el mismo direccionamiento que tenía la empresa, ¿no? Hago lo mismo, pero de repente con otras estructuras. Es una reestructuración completa, no por partes, sino completa. En cambio, el cambio proactivo es aquel cambio que se propone, en todo caso, instalar la empresa, que comprometen o que generan transformaciones radicales en relación con la anterior. Transformación radical implica que el proceso A que yo seguía ya no existe. Ahora hay un nuevo proceso totalmente diferente, un nuevo proceso B, ¿no? El cambio proactivo es pensar de nuevo, partir de cero y hacer distinto. Cuando hablamos de cambio proactivo tiene que ver con lo que es reingeniería, que ya hemos mencionado en algún momento, ¿no? Esos son los cambios proactivos o interactivos. Y vamos a observar que debido al ambiente en el cual operan hoy en día las empresas, un ambiente cambiante, caótico, lleno de incertidumbres, se requieren de este tipo de estilos, ¿no? De cambios proactivos, ¿no? Entonces, obviamente estos cambios proactivos comprometen recursos, comprometen tiempos, no son cambios que se generan en el corto plazo, no en un año, ¿no? Puede ser 3, 4, 5, 10, 8 años, ¿no? Son cambios profundos. El otro dilema es el planeamiento y poder. Por lo general, siempre se ha acostumbrado a las empresas, ¿no? En las empresas de que puede estar concentrado en un área o en un gerente o en dos, ¿no? O sea, siempre ha habido una concentración, ¿no? Pero sin embargo, dado este panorama de caos, recuerden que siempre vamos a hablar de empresa, organización y ambiente, o sea, caos, ¿no? Dado este panorama de caos, entonces lo que yo busco es justamente eso, ampliar oportunidades de suma positiva, ¿no? Donde varias partes se benefician y no solo una a expensas de otras, ¿no? El planeador debe evitar el mal común, pero se enfrentará a poderosos intereses. Es otro aspecto también que siempre se va a observar, ¿no? Por lo general, cuando las personas están acostumbradas a una situación exitosa, ¿no? A una forma de vida exitosa, pues no lo quieren abandonar, ¿no? Porque ya saben cómo hacerlo, ¿no? Y prefieren lo seguro a tener que intentar otras formas, ¿no? Que nadie les da seguridad si va a dar resultado. Pero sin embargo, lo que se busca es eso, ¿no? Ampliar justamente las oportunidades, ¿no? Y esto tiene que ver con la participación, como vamos a ver, como una de las características del planeamiento. Otro dilema, planeamiento y ética. Como lo hemos definido el entrado, el planeamiento sistémico también incorpora lo que es el valor, ¿no? La ética, tiene que estar presente en todo lo que se hace, ¿no? Por lo general en el siglo pasado, las empresas, hasta ahora obviamente que hay muchas empresas que todavía lo hacen, pero yo siempre prefiero referirme a que el siglo pasado, siglo XX, había un vacío ético en las organizaciones pragmáticas, ¿no? El pragmático, por ejemplo, un jefe pragmático que decía, no me importa lo que hagas, lo que quiero son los resultados, ¿no? Entonces, cuando a uno le dicen, no me importa lo que hagas, lo que quiero es que me traigas el resultado, o sea, eso está pues a prácticas no éticas, ¿está claro? Entonces tienes que hacer cualquier cosa, pero cumple con lo que te han pedido, ¿no? O sea, eso por eso es un vacío ético en las organizaciones pragmáticas. Hoy en día, ya hemos hablado también de este tema en la introducción del curso,
La ética es la columna vertebral que toda organización requiere para ser sustentable en el tiempo. Las empresas que ustedes están observando, que están vigentes hoy en día, son empresas que justamente tienen un fuerte componente ético, ¿no? Y estamos observando también la caída de muchas empresas que tienen vacíos éticos, ¿no? Por ejemplo, cuando ha habido toda esta cadena o todos hemos observado todos estos niveles de corrupción, ¿no? Como es el caso Odebrecht, ¿no? Ahí se ha puesto de manifiesto cómo esa conducta ética, la transparencia, son importantes, son necesarias, ¿no? Y esta empresa prácticamente se había sepultado, ¿no? Y el problema es que cuando la cabeza comete los errores, ¿no? Arrastra toda la corporación, toda la empresa. No necesariamente ese ingeniero, ese asistente, pues ha estado en esos temas de corrupción, sino el hecho de estar trabajando para una empresa que ha hecho ese tipo de prácticas, ¿no? Ese tipo de acuerdos, entonces ya pues trajo abajo toda la imagen de la empresa, ¿no? Lo mismo pasó con las empresas locales, por ejemplo, Graña y Montero, ¿no? Entonces, alguien escuchaba Graña y Montero y relacionaba pues corrupción, ¿no? Entonces, imagínense, eso no quiere decir que la gente que trabajaba ahí pues era corrupta, ¿no? Pero sin embargo, ya la imagen, la credibilidad de la empresa se ha visto por los suelos, ¿no? Entonces, por eso es que la ética se reconoce como columna vertebral de toda organización, para ser sustentable en el tiempo. Entonces, las organizaciones que son éticas generan confianza, ¿no? Entonces, un cliente lo que quiere es tener la seguridad de que ese producto que me están entregando es un producto pues que ha sido fabricado cuidadosamente, ha sido diseñado cuidadosamente, siempre buscando el bienestar del cliente. Entonces, yo tengo confianza en la empresa, ¿está claro? Pero si yo sé que esa empresa pues hace malas prácticas, ha sido observada en varias licitaciones o ha hecho actos indebidos, entonces ya no me genera confianza, ¿no? Ese es un aspecto que hay que revisar, ¿no? Entonces, para ser sustentable en el tiempo, se requiere un conjunto de valores que aseguren coherencia, legitimidad, tanto para dentro de la organización como para fuera de la organización, ¿no? Internamente, por ejemplo, los trabajadores están observando qué cosa es lo que hacen sus jefes, ¿no? Entonces, yo no puedo ser jefe y decir, oye, ¿sabes qué? Hay que practicar, respetar al individuo, cuando internamente, pues, yo no respeto a nadie, ¿no? Entonces, todas esas prácticas, ¿no? Vamos a decir, esos monólogos, o sea, caen en saco roto, ¿no? Porque yo como jefe no lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué puedo esperar yo de los subordinados, de los trabajadores, ¿no? Entonces, tiene que haber coherencia. El otro dilema de planeamiento es planeamiento y tecnología. Acá tiene que ver la forma como utiliza esa tecnología, ¿no? Thomas Bush señala que tecnología y ética nacen juntas, que el ser humano comienza a ser capaz de prever el resultado de sus acciones si las consecuencias serán nocivas o beneficiosas. Es decir, todo profesional puede valorar, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Lo que hago es correcto, lo que hago beneficia o lo que hago es nocivo. ¿A quién va a impactar negativamente? Entonces, ya desde el momento en que uno ya es mayor de edad o es profesional, ya te tienes que hacer responsable de eso, ¿no? No puedes decir no sabía, ¿no? La ciencia se ocupa del saber y del conocer, y el objetivo de la ciencia es comprender el mundo, conocerlo y describirlo en términos racionales. Eso es lo que busca la ciencia. Mientras que la tecnología se vincula mucho más con el hacer que con el saber. Por lo tanto, la reflexión filosófica sobre ella está más relacionada con la ética, la forma como utilizo esa tecnología, cómo aplico, ¿está claro? Entonces, la ciencia por lo general no está, si se quiere, ligada directamente con la ética, sino la aplicación de ese conocimiento, ¿no? A través de repente de las tecnologías que se generan. Planeamiento y competitividad es otro dilema que también ustedes van a observar, ¿no? La relación entre rentabilidad y competitividad es importante, ¿no? Y es directa en muchos casos. Una no puede existir sin la otra, pero a veces cuantitativamente son funciones contrarias. Por ejemplo,
cuando el efecto de la buena gestión se transfiere a los precios, ¿no? Mejora la competitividad, pero no modifica la rentabilidad. ¿Está claro? Entonces, ahí tenés un efecto positivo, tienes una buena gestión, pero sin, y obviamente tienes una mejor performance. Y cuando el efecto de la buena gestión sí engrosa, o sea, incrementa las reservas de la empresa, mejora la rentabilidad, pero no modifica la competitividad. Claro, porque no hay una transferencia de valor, ¿no?, al cliente. Eso también lo vamos a observar en los diferentes casos que ustedes revisen. Bien, entonces ya estamos entrando a lo que es planeamiento poco a poco. Estamos partiendo de lo macro, luego vamos a ir a lo micro. Y otro aspecto que ustedes van a poder analizar y comparar es planeamiento y proceso. En el siglo XX, ¿no?, sobre todo en el siglo XX, siempre ha habido una preocupación de las empresas por tener un plan estratégico, ¿no? Todo el mundo, inclusive por eso hasta contrataba consultoras, ¿no?, para que le hagan su plan estratégico. ¿Está claro? Eso es porque estamos hablando de un ambiente predecible, sin muchos cambios. Por lo tanto, una persona o una consultora te podía elaborar tu plan estratégico. ¿Y de quién dependía que eso se hiciera realidad? De su ejecución, es decir, de las personas que trabajan para la empresa. Entonces, la empresa tenía que seguir eso como una receta, paso 1, paso 2, y de seguro llegaba al objetivo, ¿no? Ese era más o menos el esquema con el cual se trabajaba en lo que es formulaciones de planes estratégicos. La preocupación era tener el plan, el documento, ¿no? El documento escrito, físico, o ahora de repente digital. Bien, entonces el planeador opera un programa que le permite alcanzar sus objetivos con seguridad. Ese plan contiene objetivos, políticas, programas y proyectos, ¿no? Y los proyectos establecen tiempo, prioridades, patrones de inversión, distribución física, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de proyecto que sea. Entonces, ese era más o menos el esquema del siglo XX, ¿no? Tener el plan, seguirlo y alcanzar los objetivos. Pero a raíz de, obviamente, las características que estamos observando en este siglo XXI, ya justamente a finales del siglo XX, el ambiente se empezó a volver más caótico, incierto, ¿no? Cambios bruscos, ¿no? Entonces, ya ese plan, que antes me lo podía hacer un consultor o unas personas, ya no dan resultado, ¿no? Entonces yo podría estar siguiendo la receta paso 1, paso 2, y mientras tanto el ambiente cambió totalmente, ¿no? ¿Y cómo te dabas que estabas mal? Porque al final, cuando tú hacías las evaluaciones de fin de año, te dabas cuenta de que no se habían cumplido los objetivos que te habías planteado. ¿Por qué? Porque era un plan solamente mirando hacia adentro. No era un plan mirando hacia afuera. No era un plan que recogía los cambios ambientales. Entonces, de ahí nace o surge la importancia del proceso, es decir, cómo elaboras el plan, quiénes participan en la elaboración del plan, ¿no? De qué manera se procede. O sea, ya no es tan simplemente que lo encargo a algún consultor o una persona que lo haga, ¿no? Entonces, el proceso ya se torna más importante, el proceso de cómo llego a obtener el plan. ¿Claro? Los programas son adaptados durante la ejecución en base a las nuevas informaciones, ¿no? Información y modificación es algo que se da de manera continua, control y evaluación para medir la eficacia del proceso, y aquí el plan se constituye un instrumento del proceso, ¿claro? Entonces acá el proceso ya define, ¿no?, el plan que voy a generar, cómo se genera, inclusive quién se compromete a monitorear. Bien, para adentrarnos un poco más sobre los distintos niveles de planeamiento que se desarrollan en las empresas, Osbeja en el año 1973, ¿no?, a raíz de su tesis doctoral que hace sobre planeamiento normativo, ¿no?, surgen estos 3 niveles, y vamos a ver cómo es que ahora recién se pone de manifiesto ese nivel normativo. Osbeja señala 3 niveles de planeamiento: planeamiento normativo, que tiene que ver con el debe hacer, y cuando uno habla de deber, habla de obligación moral, ¿no?, ética, ¿está claro? El otro nivel es el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico está ligado al poder hacer, es decir,
El poder hacer está relacionado con mi capacidad para hacer las cosas. Si tengo recursos, lo hago, claro, ese es poder hacer, ¿no? Y el último nivel de planeamiento coloca el planeamiento táctico operacional, ¿no? Junta los dos, el táctico y el operacional. Ustedes van a ver que en los libros comerciales de administración, el planeamiento táctico operacional están separados en niveles, ¿no? Es más, en las publicaciones comerciales de textos de administración, ustedes encuentran 3 niveles: planeamiento estratégico, planeamiento táctico y planeamiento operacional. Pues Osbenham señala que el planeamiento operacional y táctico están en un mismo nivel. ¿Por qué? Porque en ese nivel lo que se hace es ejecutar. En ese nivel solamente se ejecuta. ¿Qué cosa se ejecuta? Todo lo que se ha aprobado o se ha definido en los niveles anteriores, tanto en el normativo como en el estratégico. ¿Está claro? Esos son los niveles de planeamiento. Pero Osbenham señala que obviamente muchas empresas no van a estar pues en ese mundo de solamente el deber hacer, ¿no? Va a tener que buscar un equilibrio. Entonces Osbenham señala de que las empresas deben moverse en la intersección entre el deber y el poder, ¿no? O sea, en esta intersección. ¿Qué es lo que va a hacer la empresa? Está entre lo que debe y lo que puede hacer. Y vamos a ver en algunos casos bastante sencillos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de los aerosoles, por ejemplo, ya se sabe que estos productos deterioran la capa de ozono, ¿no? Está probado ya científicamente. Es más, existen ya medidas restrictivas para el uso de esos productos. Sin embargo, la empresa que los fabrica, por ejemplo, una empresa americana, dice en Estados Unidos, sabes que me prohíben por esto, por la capa de ozono, todo lo demás. ¿Y qué hace la empresa? ¿No? Dice, pero en Sudamérica no existe esa prohibición, ¿no? Y traslada sus productos o su planta a Sudamérica. ¿Ese es un comportamiento ético? ¿Ese es un comportamiento dentro del nivel normativo? ¿Sí o no? ¿Qué dice el señor Martínez? Señor Martínez. Profesora, ¿Qué dice? no le puedo escuchar bien el caso que está explicando del comportamiento ético. No está prestando atención al curso. A ver, ¿qué dice señorita Ponte? Buenas tardes, ingeniero. Me parece que no es un comportamiento ético. ¿Cuál debería ser su comportamiento? Simplemente no vender los aerosoles, ¿no? Y no buscar que, porque lo puede hacer, simplemente no debería hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué no debería hacerlo? Porque ya sabe el impacto, ¿no? Así es, ingeniero. Ya sabe el impacto. Es decir, ese producto perfora la capa de ozono. Acá en China, en la India, en Perú, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, ese producto perfora la capa de ozono. ¿Está claro? Entonces, ahí estamos viendo que la empresa está ligada más al poder hacer, es decir, maneja su planeamiento estratégico. ¿Está claro? Porque dice, la ley me lo permite, no me lo niegue, entonces lo hago. Oye, pero tú sabes que está mal, pero ya pues la ley no me dice nada, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de manejar estos asuntos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso bueno, ahora se avanzó bastante en lo que es este descubrimiento de estas medicinas para el tratamiento del SIDA, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las farmacéuticas, ustedes saben que las medicinas tienen que pasar por un periodo de prueba, igual que las vacunas. Ustedes creo que ya se han enterado cómo es el proceso de fabricación de una vacuna, ¿no? El periodo de prueba, o sea, hasta el testeo, primera etapa, segunda etapa, tienen varias pruebas, ¿no? Entonces, por lo general, creo que es un promedio de 3 años, ¿no? De pruebas para ver, pues, las reacciones adversas que podría generar esa medicina. Pero como ustedes entenderán, en el caso de las medicinas del SIDA, por ejemplo, muchos pacientes no van a esperar 1 año o 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo? Si la empresa se deja llevar o se sujeta a lo que dice el planeamiento normativo, ¿no? Que es el deber hacer. El deber hacer significa que tú respetas las normas. La ley dice que no puedes tú colocar un producto que no ha sido testeado en menos de 3 años, ¿no? Entonces, no lo harías, ¿no?
Pero sin embargo, en este caso de los enfermos del SIDA, eso es solamente para que ustedes valoren, ¿no? Que tampoco se debe llegar a un extremo, ¿no? Y no brindar la solución. Muchas farmacéuticas han estado aplicando esas medicinas que no han superado ese periodo de prueba, ¿no? Ya que estos pacientes no iban a esperar esos 3 años, ¿no? Muchos ni 1 año ni 2 años, ¿no? Y la esperanza de que de repente pudiera ser algún efecto positivo y pudiera ampliarse los años de vida del enfermo. Entonces, se está hablando de qué cosa. Según Offenham, de que la farmacéutica se mueve entre el deber y el poder, ¿no? Acá en la intersección. ¿Está claro? En el caso, por ejemplo, de las vacunas, ustedes saben que las vacunas también han sido lanzadas en tiempo récord, ¿no? Prácticamente con poca, no han cubierto el periodo de prueba completo, ¿no? Pero sin embargo, en el camino se han ido perfeccionando, ¿no? Y se han obtenido resultados positivos gracias a la colaboración, ¿no? La colaboración de las distintas farmacéuticas. O sea, cada farmacéutica tiene un know-how sobre determinadas enfermedades y lo que han hecho es sumar todos esos know-hows, ¿no? Y ver cómo se enriquece la producción de esta vacuna. Y por eso es que hemos tenido en tiempo récord, pues, vacunas como la Pfizer, ¿no? Como Moderna, o de repente la AstraZeneca, o la de Sinopharm, que es otro modelo, tiene otro enfoque, ¿no? Utiliza otro vector, dicen, o sea, no es lo mismo que la Pfizer, obviamente, y ahorita están diciendo que es mucho más segura que la Pfizer, ¿no? En el tiempo, ¿no? No en el corto plazo. Pero bueno, esto es más o menos los niveles de planeamiento, ¿no? Offenham por eso destaca estos 3 niveles, ¿no? Y que hoy en día se pone de manifiesto, como les estoy explicando. Aquí algunas características de planeamiento normativo, que es lo que prioriza Offenham, ¿no? Valora mucho el diseño de acciones, ¿no? Plantea una situación interactiva y problemática, ¿no? Valora el diseño, el propósito de intervención dentro de una situación, en este caso una situación política a veces, ¿no? Es un planeamiento que está comprometido con los fines y valores organizacionales, miren cómo se reafirma, fines y valores, ¿no? Considera el ambiente, control y la humanización, o sea, el ser humano por delante, ¿no? Antes del negocio, y el ordenamiento del proceso, ¿no? Esos son los pilares de planeamiento normativo. Offenham resume su planeamiento a través del cual uno establece o visualiza los fines, se incorporan ideas, definen criterios que posibiliten la factibilidad de objetivos, y en el momento que se establecen los objetivos en este planeamiento normativo, acá hay algo muy importante, ¿no? Se visualizan también las consecuencias para propiciar los deseados. Las metas, no solamente se orientan hacia los resultados buscados, sino también tomando en consideración las consecuencias. Eso tiene que ver con el concepto de sistemas, ¿no? Entonces, toda acción tiene una reacción, ¿no? O como le dicen el yin yang, ¿no? O sea, hay negro, hay blanco, ¿no? Todo lo que hace la empresa impacta de alguna manera. ¿Está claro? ¿Y en quiénes impacta? En los grupos de interés, en los stakeholders, ¿no? Y por lo general el siglo XX se ha caracterizado por estar orientado solamente a los resultados. Es decir, todos buscaban resultados, ¿no? Nadie le daba importancia a las consecuencias, ¿no? Pero sin embargo, toda acción, no solamente esa acción que tú sigues te lleva a un resultado, sino que esa acción también genera consecuencias. Y muchas veces las consecuencias superaban al resultado encontrado o al resultado obtenido, ¿no? Entonces, por eso es que uno cuando diseña un plan, sigue un plan, tiene que valorar ambos aspectos. O sea, qué resultados estoy buscando y qué consecuencias se pueden generar. Los resultados son productos que se buscan, ¿no? Son productos que se obtienen a partir de un conjunto de acciones que ha sido delineado, ejecutado, ¿no? Adrede, ¿no? Adrede, a propósito, ¿no? Mientras que las consecuencias son productos inherentes a cualquier acción, inherentes.
Por ejemplo, si ustedes están implementando un programa de calidad total en una empresa, ustedes están viendo un resultado positivo, ¿no? O sea, nadie niega que el programa de calidad es bueno para la empresa. Está claro, nadie niega. Pero sin embargo, ¿trae consecuencias? Sí trae consecuencias. ¿Por qué? Porque trae consigo un conjunto de exigencias que tienen que ser cumplidas a nivel ejecutivo, a nivel operativo. Entonces, ¿quiénes sienten la presión? Los trabajadores, perdón, los trabajadores, los ingenieros, ¿no? La planta de producción de repente, o sea, ellos empiezan a sentir esa presión. Los que ejecutan, pues, tienen que estar a la par de ellos, ¿no? En un programa de calidad total, por ejemplo, al inicio, vas a tener participando en talleres de sensibilización, trabajos semiautónomos, vas a tener que manejar indicadores, cosas que de repente antes no has estado preparado para hacerlo o no has estado acostumbrado a hacerlo, ¿no? Y eso puede hacer un trabajo totalmente diferente a lo que he estado acostumbrado, eso genera presión, ¿no? Entonces muchas veces la consecuencia, ¿cuál podría ser? El estrés de las personas, ¿no? De repente la discoordinación, de repente los roces, ¿no? Porque a veces el jefe dice, oye, no has cumplido, entonces empieza la discusión, ¿por qué yo no fui? Yo sí fui, entonces hay problemas, no se afecta el clima organizacional. Esas son las consecuencias, ¿no? Entonces, el programa de calidad es bueno, sí es bueno, pero las consecuencias las valoraste, ¿no? Pesa más a veces que los resultados. Pues este es un concepto que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Resultados y consecuencias. A ver, señor Espinosa, ¿está claro el tema? Señor Espinosa. Bueno, el señor Espinosa no está. A ver, ¿qué dice el señor González? Ah, no, ya le pregunté. Señor Barrera. Sí, profesora. Sí, qué joven. Está claro. Pero Ya. no. Señor Barrera, lo estoy escuchando. Sí, profesora, le dije que estaba claro. Pero dijo, yo le escuché un pero y esperaba que usted hablara más, pero ya. Ah, sí, creo que tengo problemas con el micro. Dije que Ya. no, yo Bueno, no. entonces, no dijo pero, ya, muy bien. Ya, sigamos. Planeamiento táctico. El planeamiento táctico, bueno, considerando estas publicaciones comerciales, estos libros de administración, vamos a hacer también una definición de lo que es planeamiento táctico. El planeamiento táctico busca optimizar una determinada área de resultado, no toda la empresa, por eso dice táctico, ¿no? Entonces, si hablamos de planeamiento táctico y tú tienes 5 áreas, vas a tener 5 planeamientos tácticos, ¿no? Finanzas, producción, sistemas, logística, no sé cómo está estructurada la empresa, ¿no? Tiene esos planeamientos tácticos. Y esos planeamientos lo que buscan es optimizar esa área de resultado en específico, no toda la empresa. Y por lo general en este tipo de planeamientos se busca la utilización eficiente de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos según las estrategias establecidas. Mientras que el planeamiento operacional viene a ser la formalización, ¿no?, del plan a través de documentos escritos, claro, de método, desarrollo e implantación. Es lo que recibe el operario, ¿no? Es como una orden de trabajo, ¿no? Y le dice, tienes que hacer esto, tienes que utilizar tanto de materia prima o tal cantidad, tienes que entregarlo a tal puesto, a tal área, o sea, le da especificación, ¿no? Le da el detalle, pues ese es planeamiento operacional. Y los planes operacionales establecen los recursos necesarios para el desarrollo e implantación de los mismos, establecen también procedimientos básicos, cuáles son los productos o resultados finales esperados, en los plazos establecidos y sobre todo quiénes se hacen responsables, ¿no? Eso es el plan operativo, ¿no? Es la formalización a través de documentos escritos. Bien, acá ya nos adentramos al concepto de planeamiento estratégico con el cual
se espera trabajar en el curso. Obviamente tenemos otros enfoques como el planeamiento prospectivo o el planeamiento adaptativo, ¿no? Que son variantes que se presentan debido justamente a este ambiente de caos. El concepto de planeamiento estratégico se entiende como un proceso. Ya hemos visto por qué tiene que ser un proceso. Ya lo hemos explicado. Entonces, este planeamiento estratégico es un proceso que tiene las siguientes características. Es un proceso continuo, participativo y holístico. A través de este proceso se potencializan las fuerzas de una organización como un todo. Claro, se potencializan las fuerzas de una organización como un todo. En la búsqueda del futuro elegido, a través de un comportamiento proactivo, considerando el ambiente actual, pero principalmente el futuro. Ese es el planeamiento estratégico. ¿Está claro? Entonces, potencializa las fuerzas de una organización en la búsqueda del futuro elegido. El futuro no es presente, el futuro está hacia adelante, jóvenes, a través de un comportamiento proactivo o interactivo, considerando el ambiente actual, pero principalmente el ambiente futuro. ¿Está claro? Futuro. Bien, entonces esas son las 3 características de planeamiento. ¿Por qué el planeamiento tiene que ser participativo? Porque lo que yo espero es compromiso e identificación con los planes. O sea, la gente tiene que comprometerse, ¿no? Y tiene que conocer qué es lo que se quiere con la ejecución de este plan, cuáles son los objetivos que queremos lograr. ¿Está claro? Por eso tiene que ser participativo. Entonces yo para generar un plan estratégico de una empresa tengo que asegurarme que esa generación del plan siga un proceso participativo. ¿Claro? Participativo. Y cuando hablamos de participativo no se trata pues de sentar pues a las personas de diferentes niveles o puestos de trabajo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de participación, una participación efectiva a un mismo nivel. ¿Quiénes son responsables del direccionamiento de una empresa? La gerencia. ¿Está claro? Por lo tanto, la participación en el proceso de elaboración del plan está en manos de los gerentes. Son 3 gerentes, 4 gerentes, no sé cuántos gerentes tenga la empresa, pero estos gerentes tienen que participar en el diseño de ese plan estratégico. ¿Para qué? Para que se sientan comprometidos y a su vez sepan para qué se está haciendo el plan, se identifiquen. Otra característica de planeamiento es que tiene que ser continuo. Esta es una característica que antes no se consideraba, ¿no? Recuerden que el milenio pasado los planes los ejecutaban las consultoras y ese plan se aprobaba y se entregaba a los gerentes y nunca más se revisaba. Entonces, ¿qué hacían los gerentes? Seguían todas las estrategias, los proyectos que tenían que desarrollar. ¿Quién estaba mirando afuera? Nadie. ¿Quién estaba evaluando? Nadie. O sea, oye, solamente miraban cuáles eran las metas y objetivos y eso lo tenían que seguir como sea. No importa que se cayera el mundo, pero ellos tenían que seguir con el objetivo, ¿no? Entonces, esta característica de continuidad nos permite una evaluación, ¿no? Una evaluación del objetivo que estamos queriendo lograr versus los planes que estamos ejecutando. Entonces, esta evaluación te permite a ti, ¿qué cosa? Hacer ajustes. Esta evaluación es continua, es decir, estás mirando cada semana, cada mes o día a día, ¿no? Cómo está evolucionando los planes, cómo está evolucionando el ambiente. Oye, el plan que quiero seguir, la estrategia que estoy siguiendo, ¿se ajusta a las condiciones ambientales que se están desarrollando o es que tengo que hacerle algún ajuste? ¿No? Por eso esta característica de continuidad es importante, porque tiene que darse esta evaluación. Objetivos versus planes. Y otra característica de planeamiento es que tiene que ser holístico, ¿no? Esta característica de holístico se presenta importante y necesario porque permite que los planes sean coordinados y sean integrados. ¿Claro? O sea, acá no hay una atomización, aquí no hay islas, aquí no hay que cada uno se va por su lado, el de marketing se va por un lado, el de finanzas se va por otro lado, el de sistemas se va por otro lado, ¿no? Todos tienen que integrarse, todos tienen que coordinar, ¿no? A eso se refiere la característica de holístico.
la coordinación se da en un mismo nivel jerárquico y la integración se da en diferentes niveles jerárquicos. Es decir, en un mismo nivel jerárquico, los gerentes, por ejemplo, de las diferentes áreas pueden coordinar. Están en un mismo nivel, gerente A, gerente B, finanzas, sistemas, producción, o sea, están en un mismo nivel, pueden coordinar. Pero ese gerente, ¿cómo se integra o cómo admite lo que se tiene que hacer a sus subordinados? Eso es la parte de integración. Entonces, la integración se da en diferentes niveles. Está el gerente y sus subordinados. Son diferentes niveles. ¿Está claro? Coordinación e integración. Es como una magia a lo largo de la organización. Entonces, estas tres características aseguran de que toda la empresa, toda la organización sepa qué es lo que se quiere lograr, cómo se debe hacer, qué se debe seguir, etcétera, etcétera, ¿no? La importancia del planeamiento. El planeamiento es importante porque evita o reduce, uno, la duplicidad de esfuerzos. O sea, no puedo encontrar áreas, unidades o departamentos o gerencias haciendo las mismas cosas. ¿Está claro? Duplicidad de esfuerzos, cero, ¿no? Otro es, evita o reduce las actividades desconexas, actividades que no tienen nada que ver con lo que quiere hacer la empresa dentro según su plan, ¿no? A veces surgen pues ideas, ¿no? ¿Y por qué no hacemos tal cosa? O sea, eso no existe, ¿no? O sea, esas actividades no pueden estar sueltas, tienen que estar alineadas al plan estratégico, ¿no? Entonces, todo lo que yo desee hacer, ¿no? Tiene que caer dentro de ese marco de plan estratégico que hemos desarrollado. Otro aspecto de la importancia del plan es que nos permite evitar o reducir los conflictos de tipo interés personal y el interés institucional, ¿no? ¿Cuál es más importante? ¿El interés personal o el interés institucional? ¿Qué debe primar? ¿Qué dice, a ver, el señor Vela? Señor Vela. El interés institucional, profesor. Ah, usted dice el interés institucional. A ver, ¿qué dice el señor Terán? ¿Qué debe primar? ¿El interés individual o el interés institucional? Terán, ¿está? Sí, profesora. Yo también estaría votando por institucional. Ya, no estamos en votación, joven. Sí, como una opinión, digamos. Valeria Rodríguez. Señorita Valeria. Sí, profesora. ¿Ha escuchado la ¿Me pregunta? escucha? Le estoy escuchando, pero no está respondiendo usted. Ya, profesora. No está presente. Ya, tiene que prestar atención, señorita Valeria, no puede estar en otro lado. Señor Joe Penn. Creo que sería el institucional por encima del personal. Bueno, la mayoría se ha equivocado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando prima el interés institucional por encima del interés personal? Lo que se hace es atropellar el interés personal. ¿Está claro? Y al revés, ¿qué pasa si prima el interés personal por encima del institucional? ¿No? También se está atropellando el interés institucional. ¿Se dan cuenta? Uno no puede estar encima del otro. O sea, si yo atropello el interés personal, por ejemplo, este profesional necesita, pues, su horario de trabajo es 5 o 6 de la tarde, ¿no? Y en base a eso programa, pues, sus cursos de maestría. ¿Y qué hace la empresa? Sabiendo que este señor tiene cursos de maestría, le da más trabajo y lo hace quedar, pues, 7, 8 de la noche y le afecta la vida. Otro, esta persona tiene familia. ¿Y qué hace la empresa? Le hace ir a trabajar sábados y domingos. ¿Afecta o no afecta el interés del individuo? Profesora, pero ¿el interés de las instituciones Entonces, no debería ser también el de las personas? O sea, el bienestar de sus trabajadores. no. Cuando hablamos de interés institucional, estoy hablando de que la empresa tiene que lograr los objetivos, sus resultados. Pero, Está claro. pero los resultados se basan en que No sus es lo mismo. trabajadores estén bien. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya, Sí, yo pues. puedo cumplir lo que me están solicitando dentro de mi horario de trabajo. ¿Por qué me tiene que hacer trabajar los domingos y sábados? Afecta mi vida familiar.
No sé si me entiende. Afecta Claro, mi pero libre albedrío. no solo eso, sino que va a afectar su rendimiento. Si es que yo le hago trabajar extras, a futuro no va a rendir lo suficiente. Y yo mismo como Aparte institución de eso necesitaría... también, ¿se da cuenta? Entonces usted no puede decir que el interés institucional prima, es más importante que el interés personal. No, claro, pero eso no debería ser el interés de las instituciones, que ellos estén bien, Es que que sus usted trabajadores está estén bien. diciendo de que ya el personal está dentro del institucional. No es así. Lo que se busca justamente a través de ese tipo de planeamiento, a eso voy. Ambos intereses son importantes. Ambos intereses. Es más, ustedes están observando, y van a seguir observando en los casos empresariales, que la diferencia en que una empresa tenga un mejor posicionamiento, o sea, más competitiva que otra, es su personal. Y si tienes un personal estresado, insatisfecho, ¿no? ¿Qué vas a generar? ¿No? O sea, no vas a generar nada positivo para el... Y como tú dices, pues lo tienes ahí presionando hasta fines de semana, no le das respiro, entonces estás afectando a la larga su desempeño. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Señor Vela? Sí, profesora. Ya. Usted estaba muy calladito hoy día, señor Vela, por eso ya se le extrañaba. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces está claro eso, ¿no? Ambos intereses son importantes. Obviamente, en la medida que las personas también se especialicen, hagan estudios, ¿no? Especializados, eso también va a redundar en beneficio de la empresa, de la institución, ¿no? Entonces, la empresa lo que tiene que es facilitar esos espacios, ¿no? Para que se dé ese desarrollo. ¿Para qué se planifica? Para dinamizar las actividades de la organización, de la empresa, para generar un clima organizacional favorable y sobre todo para poder mejorar el control. Porque el planeamiento estratégico per se constituye una herramienta, un instrumento de control, ¿no? Porque en ese plan estratégico tú estás delineando objetivos, metas, proyectos, plazos, ¿está claro? Por lo tanto, se constituye una herramienta de control. Por otro lado, se tiene que reconocer que el éxito de una empresa depende de su relación con el ambiente. Es decir, conoce el ambiente en el cual opera la empresa, ¿no? Se adecúa a ese ambiente. Su éxito va a depender de cómo se relacione con él. Ahora, por otro lado, tenemos que reconocer que si no tenemos objetivos, o si la empresa no tiene objetivos, no va a tener posibilidades de desarrollo, menos de sobrevivencia. Beneficios: mejor desempeño, una actuación sistemática, mayor flexibilidad, mayor conocimiento del ambiente, fundamentación y agilización de las decisiones, ¿no? Fundamentación del presupuesto. ¿Cuáles son los estilos o posturas de planeamiento? Esto también fue definido por Russell Lakoff en 1973. Yo supongo que como la mayoría de los participantes del curso son de sistemas, deben haber leído a Russell Lakoff, ¿no? Señor Condori, ¿usted ha leído a Russell Lakoff? La verdad no, profesora. ¿Usted es de sistemas? Sí. Tiene que leerlo porque él es el primero que sacó ese artículo de la era de los sistemas, joven. ¿Alguien ha leído a Russell Lakoff? A ver, ¿alguien de sistemas? Ninguno, joven. Es como que un industrial no ha leído a Frederick Taylor. Tienen que leer cuáles son sus contribuciones, ¿no? Su perspectiva. Inclusive Russell Lakoff habla sobre una propuesta, más que una propuesta, es un diseño de planeamiento idealizado, ¿no? Tiene muchas publicaciones, ¿no? Pero bueno, están a tiempo de leerlo. Bien, Russell Lakoff habla de estos estilos o posturas de planeamiento, perdón, y habla de 4 estilos. El estilo pasivo es aquel que no hace nada. El estilo reactivo es el que primero observa, luego actúa. El preactivo es el que hace lo mejor posible, es el optimizador, ¿no? Por lo general, todos los que están en formación, sobre todo los que ustedes como son formados, son para optimizar, ¿no? Son preactivos. Y el proactivo interactivo, y ese es el estilo que se requiere en este siglo XXI, proactivo e interactivo. Es decir, una persona que crea oportunidades, ¿no? Y hace suceder las cosas. Es decir, crea diferentes futuros. Claro, ese es el estilo que se requiere hoy en día, ¿no? Un proactivo interactivo.
Bien, aquí hay una situación lógica, por ejemplo, de un ejemplo que, para que ustedes puedan analizar. Una empresa, una organización X lanzó un producto que se llama Kiwicha, ¿no? ¿Y qué hace el mercado? ¿Qué hacen los clientes? O sea, nadie le hace caso a Kiwicha, ¿no? Inclusive empezando por el nombre, nadie le gusta ese nombre. Hay un rechazo, esa sería una situación lógica, ¿no? O sea, aquí no pasa nada, nadie interviene, no hay intervención acá en este esquema. ¿Está claro? La organización lanzó su producto, todo el mundo sabe que la kiwicha es un producto natural, un grano natural de los Andes, muy cotizado, bla, 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 pero nadie lo quiere consumir, ¿no? O el consumo es mínimo. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio ese panorama, ese esquema? ¿Cómo lo cambio? Ustedes se van a dar cuenta también a lo largo de los estudios, los casos empresariales, que una herramienta o un instrumento poderoso para cambiar o modificar situaciones, sobre todo en el mercado, es la publicidad, ¿no? La publicidad es un instrumento que genera, que modifica situaciones, ¿no? Que por lógica se deberían dar. Esta organización es una organización, uno sigue trabajando con Kiwicha, pero ahora pues le da un valor agregado a su producto, ya no lo lanza como Kiwicha o jugo de Kiwicha, dulce de Kiwicha, sino que ya elabora un nombre inclusive, le pone Kiwi Fresh, ¿no? A sus bebidas, o a sus barritas le pone Kiwi Loco, o también a esos polvos que se toman en el desayuno, Kiwi Gen, ¿no? ¿Está claro? Kiwi Gen. Utilizan una campaña publicitaria bastante agresiva, ¿y qué es lo que generas en ese público? ¿No? Le generas interés, aceptación. O sea, acá ya modificaste totalmente el panorama, una situación, ¿no? Entonces hay aceptación, prueban tu producto, y si realmente les agrada, obviamente ya pues ya se generó toda una cadena, ¿no? Eso es más o menos cómo se entiende las situaciones, los estilos proactivos, ¿no? Cómo generas tus situaciones cambiantes para beneficio de la empresa. En resumen, el modelo sistémico de planeamiento comprende sistemas duros, blandos y críticos, interdependencia de los sistemas, interacción de los sistemas, qué pasa cuando no se da la interacción, diversidad de los sistemas, dinámica de los sistemas, implantación e implementación de los sistemas, ¿no? Creo que sobre todo los jóvenes de sistemas deben haber manejado varios de estos esquemas en diferentes cursos, ¿no? Ese modelo en resumen todo lo que comprende. Y frente a este panorama, no ha tenido mucho impacto en las empresas, y ahora vamos a ver por qué, lo que se conoce como planeamiento prospectivo. Este es un planeamiento estratégico que utiliza técnicas de prospectiva, por eso su nombre es el planeamiento prospectivo, ¿no? Entonces, este planeamiento prospectivo, a diferencia del concepto de planeamiento que acabamos de revisar, es un planeamiento que funciona a la inversa del procedimiento tradicional. ¿Cuál es el procedimiento tradicional? Ustedes están desde el presente y miran hacia adelante el futuro. ¿Está claro? Ese es el procedimiento tradicional. Presente y ver al futuro. Pero con el planeamiento prospectivo lo que yo hago es, primero, diseño esa situación de futuro probable para que luego a partir de esa situación futuro probable yo regrese al presente y recién yo establezca las herramientas y mecanismos y formas de poder lograr objetivos, ¿no? Entonces, pues ese funciona al inverso, ¿no? Yo no me pongo desde el presente y miro al futuro, sino que primero voy al futuro, lo describo, luego regreso al presente para poder delinear las estrategias más adecuadas para lograr los objetivos. El proceso se inicia con la caracterización de los futuros posibles para después seleccionar el más deseable. Por lo general se hablan de tres tipos de futuros, ¿no? Tres escenarios, futuros posibles, ¿no? El escenario lógico, el escenario optimista y el escenario pesimista. Esos son los tres escenarios con los que generalmente se trabaja, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿No? Yo tengo que considerar, si sigo un escenario lógico, es decir, considerando que la evolución de los eventos se da de acuerdo a lo que ya estamos observando en el tiempo, ¿no? De manera lógica. Entonces, por lo tanto, yo ya tengo pues un conjunto de planes y programas que puedo ejecutar, desarrollar.
Pero si me pongo un escenario optimista, también tengo que ver cuáles son los programas y planes que debo yo seguir para poder aprovechar mejor ese escenario. Y si estoy en un escenario pesimista, de igual manera, ¿qué debo hacer yo desde el presente para evitar o hacer frente a ese escenario pesimista? ¿No? Evitar o hacer frente. Porque como estoy desde el presente, todavía no estoy en el futuro, tengo la posibilidad de poder elegir los caminos que mejor me favorezcan, ¿no? Que mejor me convengan. Bien, entonces primero se determina ese futuro deseado, se la diseña creativa y dinámicamente, sin considerar el pasado ni el presente como trabas insalvables. Estos se incorporan en un segundo paso al confrontarse con el futurible para desde ahí explorar los futuros factibles y seleccionar el más conveniente. Aquí hay algo interesante. Por ejemplo, hay una publicación, no sé si alguno lo ha leído, de repente se ha enterado, sobre lo que es la ingeniería de futuro, al 2050, ¿no? ¿Alguien ha visto esa publicación o lo ha leído o tiene conocimiento de la ingeniería del futuro al 2050? ¿Qué dice señor López? Señor López. Sí, profesora. A ver, al 2050, no, el 2050 no, haber leído hasta el 2000. Creo que hubo una en donde citaban una visión, pero hacia el 2030, no hacia el 2050. Quizás estoy desactualizado. Esa publicación, ¿no? Esa publicación data de inicios de este siglo, o sea, 2002, tal vez 2004, ¿no? En la cual se reconoce cuáles van a ser las principales vertientes de la ingeniería del futuro al 2050. Y se reconocen cuatro campos de la ingeniería, que ustedes al 2050 van a ver en su máxima expresión. Es decir, todo el desarrollo social, económico, político, etcétera, etcétera, tecnológico, va a estar sustentado en esas 4 ramas de la ingeniería. La biotecnología, que ustedes ya lo han visto, la nanotecnología es otra, la infotecnología es otra y la cognostecnología es otra. Esas son las 4 ramas de la ingeniería que van a estar desarrolladas en su máxima expresión al 2050. Es decir, cuando ustedes estén en el 2050, van a ver que las empresas, las organizaciones, ¿no? Tienen dominio de esos campos para poder hacerse competitivas o ser competitivas en el 2050. Entonces, ¿por qué les menciono esto? En el 2000, a inicios del siglo, vamos a decir 2002, 2004, ese documento fue presentado, ¿no? Recuerdo que vino el doctor Cordeiro del MIT, es un doctor natural de Venezuela, ¿no? Y vino justamente hablando de lo que se venía en ingeniería al futuro, ¿no? Dio una charla en la universidad y dio charlas en varias universidades, ¿no? Y vino trayendo ese documento. Entonces, cuando hablamos de este tipo de planeamiento prospectivo, ¿ya? Mira, planeamiento prospectivo, este documento que decía la ingeniería del futuro 2050 te detallaba, ¿no? El grado de desarrollo, los perfiles, las tendencias, ¿no? Y sobre todo las necesidades en el 2050 que se iban a requerir en materia de cada una de esas ingenierías que les he señalado. Entonces, si tú tenías un documento, es como decir un documento del futuro, ¿no? Si tú tienes un documento del futuro y lo lees, ¿qué haces tú desde tu presente? ¿No? Yo tuve noción de ese documento en el 2005, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo como tomador de decisión al conocer ese futuro? Entonces, desde el presente lo que yo hago es, veo en qué condiciones está mi organización, está mi empresa, y veo cómo me alineo al desarrollo de esas ingenierías. ¿Sí o no? A ver. Pues sí, sería alinearse a lo que no sé, se viene para el futuro. Claro, ¿hacia dónde van los cambios? Porque recuerden que esa publicación es una publicación que estaba en inglés, obviamente. Esa publicación, pues, no la ha elaborado una persona, ¿no?
lo han elaborado, lo ha elaborado una organización, ¿no? Que ha convocado a PhDs de diferentes universidades de diferentes partes del mundo, ¿no? Y a quienes se les ha hecho un conjunto de preguntas para efectos de visualizar el mundo en materia de ingeniería al 2050. Entonces, estos científicos, estos profesionales, ¿no? Han delineado esas 4 grandes áreas de la ingeniería que van a estar en su máxima expresión al 2050. Bien, entonces, solamente como ejemplo para que vean, yo ya tengo el documento, es un documento futuro, es como que usted le diga, ¿sabes qué? El 2050, juégate esta rifa porque el 2050 te lo vas a ganar, ¿no? Es algo exagerando. Entonces, una de las universidades que participó en la exposición de ese tema fue la Universidad Cayetano Heredia. Y esto no lo van a encontrar en ningún lado escrito porque yo he sido una persona que ha participado en esos eventos y he podido observar la actuación de los que han participado. La Cayetano Heredia estuvo presente y gracias a ese documento, a esa exposición, es que la Cayetano Heredia decide, número 1, conformar su vicerrectorado de investigación. Y número 2, alinearse ¿a qué cosa? A la biotecnología. ¿Okay? Se alineó a la biotecnología. ¿Qué significa? Que a través del vicerrectorado de investigación estaban propiciando, desarrollando investigaciones en torno a la biotecnología. A partir de esa decisión empezaron a hacer alianzas, establecer cooperaciones con otras universidades del mundo en materia de biotecnología. ¿Se dan cuenta? Y el impacto que tiene eso en una universidad. Pues gracias a esa decisión, la Cayetano Heredia, por ejemplo, ahorita, debido a la pandemia no se puede visualizar, ya tiene, creo que una ciudad universitaria de primer mundo, creo que está al lado sur, y después tiene unas hectáreas, como un campo experimental para el norte, ¿no? Todo en materia de biotecnología. Yo he visto la respuesta de esta universidad en relación a esa publicación. Esa publicación estaba más o menos $350 en aquella época. Yo era simplemente una profesora, no tengo pues nivel de decisión ni mucho menos, y esperaba pues que en aquella época los rectores o vicerrectores, ¿no? Qué sé yo, alguien iba a tomar la posta, se iba a dar cuenta pues, ¿no? De lo que se venía, ¿no? Y no fue así, lamentablemente. Por ejemplo, un punto de partida para la universidad hubiese sido pues la nanotecnología, ¿no? Fíjense, desde cuánto hemos perdido, ya más de 15 años, ¿no? Y sin embargo vemos esfuerzos aislados de jóvenes que sí, con toda la dedicación y la pasión que le ponen a estos estudios, están haciendo esfuerzos, ¿no? Pero es así, pues, esfuerzos pequeños, ¿no? Un esfuerzo institucional, pues, aglutina, impulsa, ¿no? Es cosa que no se está observando. Pero bueno, el caso de la Cayetano Heredia, por ejemplo, es un caso muy, muy particular que he tenido la suerte de ver, ¿no? Cómo se ha hecho. Pero ahí está la publicación, al 2050. ¿Y qué estamos observando en las empresas? Eso, el desarrollo, ¿no? El valor de la información, ¿no? El valor del conocimiento, manejo del conocimiento dentro de las organizaciones, cómo se comparte el conocimiento, cómo se mejora la toma de decisiones, cómo se agiliza la toma de decisiones, ¿no? Eso lo estamos viendo, ¿no? Pero no de manera, si se quiere, pues concatenada de repente aquí en el Perú, ¿no? Pero bueno, ese es un documento, por ejemplo, cuando hablamos de planeamiento prospectivo y estamos diciendo, primero veo el futuro, y en función de ese futuro toma las decisiones del presente, ¿no? Entonces, la Cayetano Heredia tuvo en sus manos un documento de futuro, como es la ingeniería del 2050, es un documento que describe el escenario futuro del 2050 y tomó lo que es la biotecnología. Y lo tradujo como su eje de trabajo, su línea de trabajo, desde hace más de 15 años. ¿De acuerdo? Y todo lo que está consiguiendo es en base a esa línea que ha adoptado, ¿no? Se dan cuenta que es una línea de largo plazo, ¿no? Bien, no sé si quedó claro ese ejemplo, solamente les he traído a colación para que vean cómo funciona el planeamiento prospectivo. ¿Está claro? Miro el futuro,
reviso, analizo el futuro, y en el presente yo tomo las decisiones más adecuadas que me permitan aprovechar mejor este escenario, ¿no? Bien, entonces según el contraste versus la planeación tradicional versus la planeación prospectiva, perdón, la planeación tradicional, ¿qué es lo que utiliza? Datos del presente, pasado, desarrolla proyección de futuros posibles en base al presente y al pasado, ¿no? Y a partir de esa proyección selecciona un futuro, ¿no? Pero ya hemos visto pues que esta forma de planear obedece a un sistema cerrado, ¿no? En la cual el ambiente pues está casi estático, no hay cambios, ¿no? Por lo tanto tú puedes utilizar ese tipo de planeamiento. Y esa forma de planeación sí dio resultado en el siglo pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque el ambiente no era cambiante, no estaba lleno de incertidumbres el ambiente, ¿no? Estaba casi estático, vamos así decirlo, ¿no? Con pequeños cambios, ¿no? En relación a la planeación prospectiva, la planeación prospectiva parte del futuro, es decir, de ese diseño de futuro deseado, lo estudia, lo analiza, y en función a ello puede establecer en el presente, obviamente también tomando conocimiento del pasado, que ya hemos visto en los dilemas de planeamiento, que el pasado es para poder comprender qué es lo que hago bien, qué es lo que hago mal y cómo puedo mejorar, ¿no? Entonces ahí yo recién exploro y selecciono los futuros factibles, en base a la situación que tengo, a los recursos que tengo. ¿Qué pasa si la empresa de repente tiene que seguir una línea, vamos a decir, de nanotecnología? Pues no tienes los recursos. ¿Qué tienes que hacer? Alianzas, ¿no? Tienes que hacer alianzas, tienes que buscar cooperación para el efecto de poder desarrollar esa línea, ¿sí? Muy bien. Jóvenes, para recordarles que el día miércoles es su primera práctica calificada. Les voy a que tengan listo su formato de prácticas, ¿no? Con la fecha, pongan primera práctica, su pleto, su firma, y solamente colocan a uno, pregunta 2, Word, ¿no? Una vez que ya tengan las respuestas, lo van a grabar en formato PDF para subirlo a la plataforma. ¿Está claro? La práctica va a comprender las 2 primeras semanas de clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿vendrá para resolver un caso así como hemos estado haciendo o teoría en sí? No, prácticas son casos, todos son casos en realidad, en el curso son casos, ¿ya? Todos son casos. A ver, déjeme ver ya. Todos son casos. Por eso es que en los casos que ustedes están desarrollando, ¿no? ¿Qué puntos les he incidido en el desarrollo de los casos? A ver, el primer caso, que fue el más sencillo, más chiquito, es, ¿no? ¿Qué es lo primero que he aprendido? A caracterizar, a describir el ambiente, ¿no? Y a identificar qué acciones debe desarrollar la empresa. Han aprendido a visualizar la evolución de la empresa. Les he enseñado que debe haber un contraste en esa evolución, ¿no? ¿Qué es lo que hace la empresa y en qué ambiente opera la empresa? ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, ingeniera. Sí, profesora. Eso es lo que yo les he encendido. Y sobre eso yo les voy a volver a preguntar. Solamente que obviamente la empresa cambia. Pero si ustedes tienen los conceptos claros, ¿no? Y saben lo que se les está pidiendo, no van a tener problemas, ¿ya? Pero para aquellos que de repente simplemente por cumplir han repetido, y he visto acá un grupo completo que no ha hecho los casos, no ha expuesto los casos, ¿no? Está Vela, Villegas y Sanabria, ¿no? No han presentado un caso que les tocaba, ¿no? Por ejemplo, ahí ya están en desventaja, ¿no? La idea de leer los casos es que ustedes conozcan de qué empresa se trata, qué características tiene la empresa, qué es lo que hace la empresa, qué acciones toma la empresa, en qué ambiente se mueve la empresa. O sea, eso es lo que van a hacer con la solución de casos. Esto no es algo que se aprendan de memoria, ¿está claro? Tienen que aprender a diferenciar, aplicar los conceptos, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que se va a ver, ¿no? Ambiente, los conceptos tienen que manejarlos obviamente, qué cosa es ambiente,
¿no? ¿Qué cosa es clima? ¿Qué cosas son los sistemas clave? ¿Qué cosa es monitoreo, monitorización ambiental? ¿No? O sea, esos puntos tienen que saber, ¿no? O sea, ¿qué cosa es este paradigma? Tipos de cambios, ¿no? Esas 2 semanas, eso es lo único que deben saber para poder resolver el caso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Señor Guamán, ¿tiene alguna pregunta? Señor Guamán. No, profesora. ¿Qué ha escuchado, señor Guamán? Que vienen de las dos primeras semanas de los temas. ¿Cómo? Que viene todo sobre las 2 primeras semanas de la práctica. Muy bien, señor Guamán. Bien, señor Espinosa, ¿alguna pregunta? Señor Villegas. No, profesora, ninguna pregunta. Señor Villegas. Disculpe, ¿me escucha? No se le escucha, señor, por eso le estoy preguntando. Le digo que sí, todo claro, sí entendido. Gracias. Jóvenes, tienen que ser más participativos en las clases. ¿Ya? No estoy viendo mucha participación. 1, o no están presentes, o 2, o no están entendiendo, ¿no? O están haciendo otra cosa de repente. ¿Sí? Entonces, eso les va a afectar justamente cuando se trate de evaluaciones, ¿no? En las prácticas, exámenes, porque no están participando. Bien, voy a pasar a asistencia. Aponte. Presente, ingeniero. Aroapasa. Presente. Barrera. Presente, profesor. Chao. Presente. Condori. Presente. Espinosa. Flores Hidalgo. Presente, ingeniero. González Chirinos. Presente. Guamán Vidal. Presente, profesor. López Paredes. Presente, profesora. Martínez. Presente, profesor. Rodríguez. Terán. Presente. Rodríguez, presente, profesora. Terán. Terán presente, profesora. Vega. Vela. Presente. Villegas. Presente Villegas. Sanabria. Ya, ha faltado Vega, Espinosa, 2 personas han faltado. Muy bien. Entonces no se olviden estar puntualmente jóvenes y traer su formato, ¿sí? Ya, profesora. Hasta luego. Sí, profesora, muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, profesor. Buenas tardes.